Hola, queridos amigos del ADN de la historia. Como siempre, un privilegio estar con ustedes y estar maravillosamente acompañado por Isabel Revuelta, Alejandro Rosas y yo soy Benito Taibo. ¿Y dónde creen que estamos? En el castillo de Chapultepec. En el mismísimo alcázar del castillo de Chapultepec. Fíjate que es una de las construcciones, yo creo que icónica de México. Donde quiera que estés en el país, todo el mundo tiene la referencia del castillo, ya sea porque cuando la gente viaja aquí viene, porque obviamente eso tiene episodios, yo creo que el más conocido, Los Niños Héroes, pero también está por ahí la historia de Maximiliano. Pues prácticamente tiene más de 250 años de historia y de historia. Y cumple 80 años de Museo Nacional de Historia, cuando Lázaro Cárdenas se lo entrega al pueblo de México y queda bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este lugar es el santuario, y permítanme decirlo así, de las más importantes reliquias laicas, patrióticas de nuestro país. Ya se lo iremos contando poco a poco. Magnífico. Y si me permiten hacer un poquito de historia, irnos al sitio, esa zona boscosa que cuando llegan los mexicas le denominaron el Cerro del Chapulín. Había muchos chapulines y era una zona boscosa. Y la utilizarán para poner un pequeño templo. Vendrán también los tlatoanis a regocijarse con los manantiales, porque de aquí estaba construido ese primerito, muy rústico, pero muy bien adaptado acueducto que surtía de agua a la isla de México, Tenochtitlan. Desde esa época es que este lugar es importante para nuestra historia, ¿no? Y fíjate que siempre estuvo fuera de la ciudad, es decir, hoy ya te parecería como absurdo pensar que estaba muy lejos de la ciudad, sí. Pero recuerden que durante casi 4 siglos la Ciudad de México se ceñía prácticamente a lo que es hoy el centro histórico. Hacia el oriente había desde luego colonias, hacia el norte pues estaba la Lagunilla, toda esta parte, y fueron saliendo, no sé, la Juárez, la Cuauhtémoc, pero realmente el castillo siempre, y Chapultepec siempre estaba lejos. Por ahí hay una descripción de el virrey Luis de Velasco, que le dedica el bosque de Chapultepec a Carlos V, y además dejó aquí una raza de perros lebreles para que se reprodujera. La primera, imagínate, el primer permiso para vender vino y pan es más o menos como de 1570, 1580. O sea, ya la gente podía venir aquí, pero no era como hoy que pues, tomabas el Metrobús o la línea 1 del metro y llegabas caminando y entrabas por la Puerta de los Leones. No, o sea, era verdaderamente una excursión. Y por eso resultó tan oneroso, tan caro, que para las autoridades virreyes mantener aquí o una casa veraniega o posteriormente el castillo o esa ermita que se construye o el polvorín. Es que además es una historia que va pegada a cómo va surgiendo el virreinato, porque lo primero que construyen es una pequeña ermita donde antes estaba el templo prehispánico dedicada a San Miguel Arcángel. Hoy por hoy se llama Miguel Hidalgo la delegación, o el bosque de... Bueno, los nombres siempre me han gustado. Y cuando empiezan los virreyes, Alex, a venir a cazar, porque lo que venían era también a la cacería con esos perros y a las pequeñas especies que todavía se encontraban aquí, hacen una pequeña construcción, pero no aquí arriba donde nos encontramos, sino a las faldas de este pequeño montículo. Y entonces empieza no nada más el virrey de Velasco, sino también Pacheco, antes de 1590, ya tenían montadas unas casas de campo, ramplonas, pero bien hechas, digamos, para disfrutar de esos días de caza, de esos días para ver las aves, el agua. Recordemos esos manantiales. Debió haber sido, Benito, ¿no? Una excursión. Y bueno, estamos muy cerquita del famoso Paseo de los Ahuehuetes, árboles centenarios que vieron pasar la historia completitita, y los baños de Moctezuma, que estaban aquí muy, muy cerca de donde estamos. Déjenme contarles que detrás nuestro está la torre de vigía del castillo de Chapultepec. El Caballero Alto. Conocida como el Caballero Alto, un lugar emblemático desde el cual se ve toda la Ciudad de México en sus 4 puntos cardinales. Oye, pero además, a ver si luego nos ayudan de producción a aspectear, que es ese terrible y horripilante verbo de la producción en los programas. Vamos a aspectear, que aspecteen el Caballero Alto, porque se supone que del Caballero Alto es desde donde
salta, hoy sabemos que no fue cierto, Juan Escutia envuelto en la bandera. O sea, no hay manera, hubiera caído aquí abajo. Claro, no hubiera podido caer allá. Exacto, se supone que se arrojó desde lo alto del cerro para caer a los pies del cerro, no. Este sería el lugar desde donde pudo haber saltado, lo cual es ya totalmente comprobado que no. Oye, y en esa historia que va avanzando el inmueble, el edificio, claro, cuando no se pudo concretar que fuera una casa de campo, hasta que ya ha entrado el siglo XVIII, un virrey muy, muy connotado que se llamaba Matías de Gálvez, dice, vamos a recuperar este lugar, pero no en el basamento, no esa antigua construcción que estaba en las bases, sino ya aquí arriba donde nos encontramos ahora. Y planea, que no le da la vida porque se muere en circunstancias trágicas, bueno, todas las muertes son trágicas, pero más bien sospechosas. Y entonces es su hijo, Bernardo de Gálvez, ese virrey que incluso fue a fundar un puerto muy importante en el Golfo de México que ahora se encuentra en el estado de Texas, que es Galveston. No, es un estado, ¿no? No, es de Texas, es el puerto de Galveston. Sí. Pero ese virrey de Gálvez. Y entonces empiezan a construir lo que ya ahorita es, bueno, está muy intervenida esta obra, estaban hablando ahorita del Capitán Alto, eso ya se pone... Del Caballero, perdón. Del Caballero, claro. Del Caballero Alto, eso se pone ya hasta que en 1841 más o menos se pone ya como colegio militar. Pero fíjate que es muy interesante esto que dices de Gálvez, porque las casas que había abajo se utilizaban mucho para recibir a los virreyes y eran unos verdaderos bacanales orgiásticos. Y de hecho en 1739 el virrey dice, ¿saben qué? Ya no va a haber recepción ahí, se pasan de lanzas todos, beben mucho, terminan declarándole su amor y haciéndolo en los agüehuetes. O sea, era un desastre. Entonces prohíbe que la entrega del bastón de mando y la recepción del virrey fuera aquí, ya no volvió a ser, sino se la mandaron a Ecatepec, a San Cristóbal de Ecatepec. Y entonces es cuando viene toda esta parte de los Gálvez. El primero, Matías de Gálvez, no es el que muere en circunstancias sospechosas, porque él empieza de 1783-84 el castillo muy bien, se muere y entonces su hijo es el que se queda, que es Bernardo. Bernardo de Gálvez va a poder construirlo y a una velocidad además que todo el mundo dice, caray, pues ¿qué quiere? Porque años después Humboldt diría, ese no era un castillo como residencia veraniega, era una fortaleza. Sí. Y corrió durante ese tiempo del virrey de Bernardo de Gálvez la idea de que estaba haciendo una fortaleza para buscar la independencia de la Nueva España, lo cual nunca se supo porque en 1787 Bernardo de Gálvez fallece, ahí sí, en circunstancias muy sospechosas. Okay. Y se dice que quizá lo envenenaron para impedir la independencia. Me hace todo el sentido. Hay en este Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, un cuadro espectacular del virrey de Gálvez, un cuadro donde va montado un caballo, hecho todo con filigrana. Hermosísimo es uno de los cuadros más bonitos que yo he visto en mi vida. Pero como yo decía, este lugar de reliquias laicas, allá abajo está... Además, enfrentada la carroza de Maximiliano, una carroza de desfile, frente a el carro pequeño. El carruaje. Porque además, claro, el carruaje de Benito Juárez, con el cual avanza con la República a cuestas y con el Tesoro de la Nación, que era el Archivo General de la Nación, rumbo a Paso del Norte. Oye, fíjate que por ahí, no me acuerdo si esa administración o anteriores decían que cambiábamos el penacho de Moctezuma por el carruaje, el carruaje Maximiliano, que se supone que es el carruaje para la coronación, que no hubo coronación. Pero yo francamente creo que vale la pena tenerlo porque es parte fundamental y además está muy bien equilibrado con el carruaje negro de Don Benito, me parece que es austero. Absoluto, claro. Absolutamente austero. Por supuesto. Oye, y ese siglo convulso, ya que esto era un colegio militar, porque además lo de los virreyes tampoco prospera muchísimo, lo de los Gálvez, y entonces ya ha entrado México independiente, aquí se forma el primer colegio militar, aquí estarán los chamacos y 4 años después de que es fundado el colegio militar, viene la famosa intervención, viene el enfrentamiento, los niños héroes, bueno, se quedan a defenderlo. En 1847, la invasión norteamericana a México. Exacto. Estadounidense, porque norteamericanos somos todos. Tienes razón. Y los estadounidenses, eso es lo típico.
No digas tiene razón, norteamericano porque somos todos. Porque no son norteamericanos. Todos somos seres humanos, pero hay mexicanos, seres Sí, humanos. pero no somos ya hay del franceses, norte seres del pero hay humanos. una cosa No pasa nada, todo el mundo lo cosa que conoce se ya llama como geografía. norteamericano. Bueno. No pasa nada, son demasiado puristas ustedes. Estadounidenses. Una cosa que yo quiero rescatar. Antes de la intervención, justo entre la guerra de reforma y demás, el interinato del presidente más joven de este país, que fue el mismísimo Miramón, Miguel Miramón, los 2 años de interinato, será el primero que lo utiliza como una residencia presidencial. Entonces, de 1858 a 1860 es aquí donde vive. Obviamente no le gustaba en lo absoluto semejante... ¿Boato? No es como lo vemos ahora, pero No, sobre todo a su esposa, a Concepción Lombardo, ella estaba con mucho resquemor con todo este tema de la presidencia y demás. Claro, no estaba equivocada en qué terminó la falsa epopeya o la difícil epopeya que le toca a Miramón, pero es el primer presidente que vive aquí. Ya después de la intervención estadounidense, cuando se restaura la República, este lugar estará abandonado. Después, no, espérame, no, me estoy saltando a Maximiliano. Claro, me estoy saltando lo más. En 1847 el castillo queda en el más completo abandono porque había sido bombardeado la jornada del 12 al 13 de septiembre. Claro. Luego medio recuperan el colegio militar. Y es hasta Maximiliano quien, yo no sé por qué a Miramón se le ocurrió venirse para acá, porque era un horror, pero es Maximiliano quien rehabilita, el primer gobernante que rehabilita el castillo de Chapultepec, porque imagínense, si aquí estaba bastante mal, ¿cómo estaba el Palacio Nacional? Horroroso. O sea, horroroso, chinches y demás. Que se llamaba Palacio Virreinal y él le pone Palacio Imperial a ese horroroso. Pero ya era Palacio Nacional desde 1821. Le vuelve a reponer. Qué enorme ventaja tenía el castillo de Chapultepec por sobre el resto de las construcciones de la Ciudad de México, el estar en lo alto. Una ciudad que recupera todos los años su condición lacustre, con las inundaciones las estamos viviendo en este momento. Y bueno, por supuesto, el castillo no se inundaba, estamos a unos, no sé, 100 metros sobre el nivel del suelo, ¿no? Del suelo. Entonces, claro, aquí nos inundaba. El día que llegan a la Ciudad de México, Maximiliano y Carlota duermen en este castillo, infestado de pulgas y de chinches. En el Palacio. En Palacio. Perdón, en Palacio. Duermen primero en Palacio Nacional, es cierto, y luego se duermen encima de una mesa de billar porque... Maximiliano. Exacto. Porque las camas estaban infestadas de chistes. Y luego se vienen a vivir aquí. Lo que hoy llamaríamos un scouting, hablando de palabras horrorosas, hace una búsqueda para ver en dónde va a vivir y decide que este será su lugar de residencia y lo renombra como Castillo Imperial de Chapultepec y Miravalle, por hacer una referencia a Miramar. En Miramar, que ahora es Italia, veían el mar, aquí miraba al Valle de México. Pero ahorita regresamos tras esta pequeña pausa. No se vayan. Desde tu Samsung TV. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes.
Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette. Betty Savo, una joven... Poco le duró el gusto. Muy poco. Yo creo que lo más relevante no solamente es que sí medio embellece el castillo, es decir, nuevamente, como dice Isabel, el castillo actual nada tiene que ver con lo que incluso era Maximiliano. Es decir, por ejemplo, este piso que ya es totalmente de la época del porfirismo, no era lo que tenía Maximiliano en algún momento. Y entonces creo que lo más relevante es la rampa que hacen, que construyen por donde hoy sube toda la gente o corriendo en el carrito, en el trencito, como sea, y la traza directa hacia la Ciudad de México, que es el Paseo de la Reforma, que en ese momento estaba dedicado a la emperatriz. Estamos hablando 1865-66, no lo terminaron, nada más hicieron la traza, digamos, de la obra negra, por decirlo de algún modo. No estaba embellecido y solo era para uso exclusivo del emperador y de la emperatriz. Es bellísima esta historia porque trata de darle esa realeza a esta construcción. El alcázar, que le quita obviamente esa parte militar, lo trata de embellecer, hace toda esa, digamos, esta jardinería afrancesada absolutamente que no tenía, y le pone unas arcadas a la fachada porque le parecía demasiado simplona. A la fachada principal le pone unas arcadas con balaustradas y entonces empieza a tener digamos, un sabor más a lo que conocemos ahora, ese castillo y a eso que durante 3 años trató de embellecer. A mí me parece que ya cuando lo ves con el mobiliario, la jardinería, ojo, no estaba la sala de los emplomados, eso lo hace Porfirio Díaz, que estaba muy en boga el tema de los vitrales emplomados. Que son bellísimos. A mí me fascina, Bellísimo. Es de mis lugares más lindos. Por supuesto. Perdón, sigo pensando en reliquias laicas que se conservan en este Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. La sala de banderas. Están muchas banderas que fueron muy importantes en nuestra historia, banderas de batallones y de ejércitos de nuestro país, más banderas que se recuperaron en las diversas, como la de Barradas, ¿no? Creo que está aquí. No sé, pero creo que aquí sí está la de Margarito Zuazo, sí. Que es aquel, el verdadero Juan Escutia, si le podemos llamar, que se envuelve su bandera en la batalla de Molino del Rey y se enfrenta como miembro del batallón Mina y se enfrenta a los a los gringos. Y entonces lo que sucede es que... Estadounidenses. Estadounidenses, y muere ahí envuelto en su bandera. Oye, y bueno, pasa digamos, el esplendor que tuvo este lugar con el Segundo Imperio Mexicano. Lo pueden visitar, queridos amigos, porque están las recámaras, los muebles, los blasones, todo aquello que los emperadores efímeros trajeron a estas tierras, y bueno, duró 3 años, y finalmente se pueden ver en esta casa, ¿no? Y recuperando este tema de casa, ¿quién más vivió aquí? En 1872, tras la muerte de Benito Juárez, bueno, Juárez también despacha, pero quien sí vive es Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada sí reside en este castillo, ya tenía la adscripción de castillo, y después, bueno, será utilizado ya por todos los presidentes hasta que Lázaro Cárdenas en 1934 decide mudarse a Los Pinos. Que es curioso, el día de la toma de posesión de Lázaro Cárdenas, que es el 30 de noviembre de 1934, ya después de todo el evento y todo, en la noche él escribe en sus apuntes, que por cierto están publicados en 4 volúmenes con ese título, Apuntes, que son sus memorias, escribe que había decidido desde antes de tomar la presidencia de ceder el castillo para que el pueblo mexicano lo pudiera visitar, porque sabía, no sé de dónde saca la cifra, que el 95% de los mexicanos, que digo, tampoco era tan difícil, 95% de los mexicanos no conocían lo que había sido el castillo y lo que había significado para la historia. Y entonces desde 1934 él decide irse a vivir al Rancho La Hormiga, todavía no era conocido como Los Pinos, y a partir de ahí empieza la historia de
de lo que sería la residencia oficial de los Pinos. Y bueno, nos estamos brincando uno de los periodos más importantes de este lugar, que fue el Porfiriato. Obviamente en 1876, en el primer periodo de Porfirio Díaz, toda esa cruzada cultural que emprende, porque eso no se lo podemos quitar, el tema de embellecer la ciudad y de hacer obras, bueno, pues este lugar está plasmado y con esa impronta que deja el Porfiriato, que deja don Porfirio, y podemos ver que ya le quita algunos lugares, termina, digamos, todas estas columnas, se sustituyen también, eran de metal y se sustituyen ya por cantera, pero lo que hace Porfirio Díaz es darle esa, se me ha ido la palabra toda la mañana, grandeza, nobleza, en fin, de este lugar. Pero claro, lo que vemos aquí es justamente a Porfirio Díaz, incluso tira una parte que era el comedor del antiguo colegio militar y podemos ver estos pisos, podemos ver... Pisos ajedrezados, que son muy, muy populares en la época. Y su impronta de progreso, le pone luz eléctrica y los elevadores. Y boliche. Hay un boliche, por supuesto. Tienen que conocer y visitar, si no han estado nunca en el Castillo de Chapultepec, es de verdad uno de esos grandísimos, maravillosos lugares, que además está maravillosamente, perdón por la repetición, pero espectacularmente conservado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y desde aquí le mandan un agradecimiento al Instituto por permitirnos hacer esta serie de programas desde aquí, desde el Castillo de Chapultepec. Y al director, mi queridísimo amigo Salvador Rueda Smithers, venga para acá. Smithers, historiador, amigo, un hombre francamente emocionado por su trabajo, apasionado por su trabajo, que conserva el castillo en condiciones francamente admirables. Oye, multicitado, multiconsultado, el queridísimo Salvador, sí, por supuesto, toda la vida. Por supuesto. Vengan y hay todavía muchas habitaciones que se conservan desde el Porfiriato, incluso algunas de las que habitaron Maximiliano y Carlota. Incluso hasta los baños, pueden ustedes ver los baños del siglo XIX conservados perfectamente. Oye, pero fíjate que hay dos momentos que todavía son importantes antes de que se convierta en Museo Nacional de Historia. Uno es 1913, el 9 de febrero de 1913, cuando estalla en la Ciudad de México el cuartelazo en contra del régimen de Madero. Madero está habitando el palacio, o sea, era el presidente, habitaba aquí. El castillo. El castillo de Chapultepec, y le avisan por teléfono que había una intentona golpista, que había fracasado, y es cuando baja de sus habitaciones, convoca al colegio militar, se lleva algunos cadetes y baja él a caballo, acompañado por los cadetes, en lo que se conoce como la Marcha de la Lealtad, ese 9 de febrero. Fue la última vez que estuvo en el castillo y fue la última vez que se despide de Sara, que estaba aquí, obviamente, su esposa acompañándola. Ya no la volvió a ver. La siguiente vez que Sara ve a Francisco y Madero es su cadáver, como por el 23 o 24 de febrero, pero prácticamente esa es una de las salidas importantes del castillo. Y la otra, que además todavía se repite cada 9 de febrero, los presidentes acostumbran o en jeep, por ahí hay unas fotos de Calderón, o en un homenaje aquí, o no sé si Fox llegó a hacerla a caballo, la Marcha de la Lealtad, pero bueno, ya se prestó a mucha guasa de parte de los presidentes. A mí me parece que con recordar el momento sería suficiente. Y la otra fue cuando, estando aquí de presidente Calles, y era el presidente de la República, y Obregón el candidato a la presidencia, traen los cuerpos de Francisco R. Serrano y los 10 o 11 colaboradores que lo acompañaban y que habían sido asesinados en Huitzilac el 3 de octubre del 27, y es aquí donde los traen, se los enseñan a Obregón y a Calles, y Obregón dice algo así como, ve el cuerpo de Francisco Serrano, que había sido muy amigo suyo, y dice, qué feo te dejaron, Panchito. Y ahí se consuma pues lo que sería posteriormente la victoria en las elecciones de Álvaro Obregón en 1928. Hay que recordar que Serrano quería ser candidato, quería ser presidente, ¿no? Quería ser presidente, por supuesto. Cuando estaba medio embrujado el tema, querías decir que eras presidente y acababas muerto. Una cosa que no puedo dejar de pensar, así como la Casa Blanca estadounidense es un referente para esa vida cotidiana, y la impronta, vuelvo a utilizar esa palabra, la huella que dejaron las primeras damas, yo trato de imaginarme
no sé, viviendo aquí a Concepción Lombardo, me imagino también a Sara Madero, a doña Carmelita, de haber sido muchísimo más rimbombante que incluso Carlota, porque hay que recordar que también Carlota, desde este lugar, cuando Maximiliano emprendía esos viajes botánicos que le gustaban tanto a Cuernavaca y demás lugares alrededor, ella era la regente, era ella quien llevaba las riendas de ese imperio. Entonces también desde aquí, no nada más fue una vida cotidiana la que estas mujeres desempeñaron acá, o hablando con lo que estás diciendo ahorita, Alex, de imaginar a Sara despedirse en su casa de quien fue su esposo y después arrastrados por esa historia tremenda de la decena trágica, es una belleza encontrar. Pero acuérdate que era residencia veraniega. Porfirio Díaz, no, esta no era su casa, nada se venía en el verano y generalmente vivió solo un primer periodo en el Palacio Nacional mientras le construían o terminaban de arreglar la casa de cadena número 8, que hoy es Venustiano Carranza, que era que se acostumbraba que los presidentes vivieran en sus domicilios particulares y aquí solo se venían en el verano. El que primero la usa ya formalmente es Madero. Sí. Ahora, imagínate que hoy por hoy la gente tiene sus casas de campo y las deja con lo más lindo, lo que más te gusta, los fines de semana. Esa vida cotidiana que además entramos al castillo y nos parece lejano. No, son esas familias que fueron hilvanando nuestra historia y que dejaron sus vidas y su sangre en estas paredes. Oye, otro momento. Aquí exactamente, porque por ahí están las fotos donde se ve perfectamente el piso, Porfirio Díaz recibe en 1908 al periodista Krillman, James Krillman, y es la entrevista a Díaz Krillman, que es cuando Porfirio Díaz anuncia que al terminar su periodo presidencial, que terminaría en 1910, se iba a retirar a la vida privada y que vería con muy buen ánimo el surgimiento de partidos de oposición y que además él acompañaría la transición. A la mera hora se echa para atrás. Pero aquí fue exactamente esa entrevista, la famosa entrevista Díaz Krillman. Déjenme contar una anécdota personal, literalmente. Decían, ¿quién vivió en el castillo de Chapultepec? Bueno, los abuelos de mi mujer vivieron en el castillo de Chapultepec. No exactamente en el castillo, sino abajo. El abuelo de mi mujer era uno de los cuidadores del castillo. ¡Qué belleza! Y vivían acá abajo, donde en algún momento hubo las caballerizas. Y hay un mural sobre la escalera, es un mural precioso en donde se ve al abuelo de mi mujer sosteniendo el famoso doliente de Hidalgo. Porque él... ¿Ah, sí? Sí, luego se los enseño con gusto, porque él era uno de los brigadistas zapatistas independientes, porque no estaban en ningún ejército, que luchaban en la zona de Morelos contra el régimen porfirista. Pues ahí te va una anécdota personal también. Venga. Qué precioso. En el mural que está en la sala de murales, que es el de David Alfaro Siqueiros, los muertos de Nochistlán, no sé si se titula así, pero están como 8 o 10 cadáveres, además con una perspectiva increíble, el muralista. Alfaro Siqueiros la tomó de una fotografía del libro que escribió mi abuelo sobre su padre, que se había levantado en Zacatecas, en Juchipila, y al intentar tomar Nochistlán, Zacatecas, lo sorprenden y matan a muchos de sus hombres. Son los muertos de Nochistlán los que están ahí y existe la foto. Que están ensabanados, ¿no? Exactamente. Y entonces fue una de las derrotas de mi bisabuelo en la Revolución, pero quedó plasmada en el mural y por ahí tengo yo la fotografía de los muertos de Nochistlán, original. Hola. Y cada vez que vengo aquí se me estremece el corazón anécdota. Porque pues, fue una de las grandes derrotas. Oye, y mi anécdota personal, que no tiene la importancia que tiene la de ustedes, pero una familia de inmigrantes republicanos, mis abuelos, obviamente recibidos por Lázaro Cárdenas, quien dona este lugar para hacer museo, de las primeras fotos que tienen mis abuelos en México es aquí en el castillo y en Teotihuacán, así que voy a compartirles esa foto porque es ese siglo XX que todavía siguió viendo, le pusieron la fuente, el espejo de agua y en 1952 lo último que se construye de este castillo es el altar a la patria por todos aquellos que habían muerto aquí en esas guerras. Durante el mes de septiembre se celebrarán conciertos, conferencias para celebrar los 80 años del Museo Nacional de Historia. Consulten las páginas del Instituto Nacional de Antropología e Historia para conocer todo lo que habrá durante estos días. Y gracias a Arturo Méndez, como siempre, que nos apoya y nos ayuda para poder estar en estos sitios espectaculares. Ya nos vamos. Pues
Desde el Caseo Chapultepec, ha sido un placer. El ADN de la historia. Gracias.